De inmediato recibo al primer invitado al programa de hoy, Sebastián Arcos, profesor universitario, analista político. Sebastián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Camilo. Muchas gracias. No, gracias a ti, por Dios. El secretario de Defensa, el muy pintoresco secretario de Defensa del gobierno federal, ha dicho hoy en Panamá que Washington no descarta una intervención militar en Cuba y advirtió a La Habana sobre la determinación del presidente Trump de hacer valer las prerrogativas estratégicas de Estados Unidos. Yo lo que quiero saber es qué quiso decir el secretario de Defensa con eso de las prerrogativas estratégicas de Estados Unidos. ¿Qué entiendes tú por eso? Que Cuba no es un caso aislado, una obsesión de Marco Rubio o el resultado de la presión de la comunidad cubana en Estados Unidos. El cambio de política drástico entre esta administración y las anteriores en el manejo de la situación de Cuba se debe a que esta administración tiene un plan estratégico donde Cuba es una pieza, no la única pieza. El plan estratégico es simple y además de eso está validado por teorías de política internacional que están ya bien establecidas, que indican que cualquier potencia con aspiraciones de dominación global o de proyectar fuerza a lo largo y ancho del planeta, tiene primero que garantizar la seguridad de su traspatio. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos, asegurando su traspatio. Por eso la movida en Venezuela, seguida por la anunciada, todavía no llegada movida en Cuba, y ya se está empezando a anunciar la próxima movida en Nicaragua. Si ha seguido las noticias, las declaraciones que están saliendo de Washington, ya empieza Nicaragua a aparecer con un perfil más alto en esta política, en esta estrategia general de los Estados Unidos. Repito, no es Cuba solamente, Cuba es parte de una estrategia global que empieza por el hemisferio occidental. Sebastián Arco, hubo un momento cuando trascendió el inicio del diálogo Cuba-Estados Unidos que algunos analistas decían que si el gobierno cubano negociaba con realismo, podía sobrevivir. Mi pregunta es, ahora, después de estos meses y de todo lo que ha pasado, ¿esa ventana de oportunidades sigue abierta? Yo creo que sigue abierta y mi razonamiento es un poco cínico, pero es importante no dejarse llevar por ilusiones, no confundir lo que uno desea con las posibles realidades. Y las realidades indican que esta administración tiene, por un lado, la estrategia que acabo de describir, tiene una intención de actuar. Y por el otro lado, tiene una serie de limitaciones, algunas de ellas son parte del proceso interno de política norteamericana, las elecciones que vienen, etcétera. Pero hay otras que son parte del contexto internacional. Una guerra andando en Irán que no se acaba de resolver y que es más importante para esa estrategia global de Estados Unidos que Cuba. No podemos olvidar eso. Es más importante. Estas cosas hacen que los procesos que nosotros pensamos que son simples se compliquen y se demoren. Entonces el régimen cubano todavía tiene una puerta de escape. Si es capaz de actuar con inteligencia y abandonando algunas, yo diría la mayoría de las posiciones intolerantes que ha adoptado hasta hoy en día. El régimen cubano puede, porque lo han hecho otros antes que ellos, acomodarse con los Estados Unidos y no perder el control absoluto del país. Y por eso digo que es una opinión cínica, porque no es la opinión claramente que yo quiero que suceda, pero es una opinión viable. En un Si escenario el régimen posible. cubano le ofrece a Estados Unidos un paquete que acomoda las intenciones, los objetivos estratégicos de Estados Unidos, puede que Estados Unidos acepte ese paquete.
aún en contra de los deseos del pueblo cubano, de los deseos del exilio. No podemos pensar que eso es imposible. O sea, es la cuadratura del círculo lo que pretende La Habana, resistir a Estados Unidos, negociar con Estados Unidos. Pero Díaz-Canel ha vuelto a decir que él no va a aceptar el pluralismo político. ¿A dónde van a llegar Ahí está, con esa actitud? ahí está. A eso me refiero cuando hablo de las posiciones intolerantes que ellos mantienen hasta hoy en día. El régimen cubano tiene que entender que ellos están arrinconados y que son ellos ahora los que tienen que ceder. Ellos no están en condiciones de poner condiciones a lo que Estados Unidos está exigiendo. Es la hora de ceder. Entonces, ellos sí pudieran ceder en muchísimos aspectos, sin necesariamente perder el control absoluto de la situación. Y recordemos de nuevo el ejercicio histórico de recordar transiciones en otros países donde las élites que estaban en el poder accedieron a una transición, pero impusieron una serie de condiciones a esa transición que les permitieron sobrevivir la transición y quedarse incluso en posiciones ventajosas. España, por ejemplo. Sucedió Sí, sí. en Chile, Ujú. sucedió en España, sucedió en Brasil. El régimen cubano pudiera muy bien imitar una de esas transformaciones, que es el concepto, el término académico para definir ese tipo de transición, y quedarse, si no en el poder absoluto que disfrutan ahora, el estilo de mafia familiar, pero sí pudieran quedar en posiciones ventajosas. En un gobierno de transición que garantice una administración temporal en Cuba, ¿cómo crees tú que se puede propiciar esas diferencias perspectivas sin que nos caigamos a machetazos ni a tiros? Es que conociéndonos Es yo, una, en fin, es una excelente pregunta, porque los cubanos tenemos una larguísima tradición de exacto. agarrarnos los pelos, pero hay precedentes de consenso. La Constitución del 40 es uno de ellos. Un momento en que los cubanos se sentaron a la mesa y había gente de la derecha, había gente de la izquierda, estaban los comunistas, estaban los batistianos, eh, y, y se pusieron de acuerdo en un documento fundamental, por cierto, larguísimo, que yo no recomiendo como constitución, ni siquiera provisional para Cuba. La recomiendo como fuente de referencia. Es una fuente de referencia importante. Y yo creo que regresar a la Constitución del 40 tiene un propósito simbólico que es muy importante para esta transición cuando suceda, porque nos lleva de regreso al punto de partida antes de que Fidel Castro desviara la conversación en dirección a lo que le convenía a él, propiamente el nacionalismo, el antiimperialismo y la conversión de revolución política a revolución marxista. La conversación era otra, era diferente. Era vamos a recuperar la democracia, vamos a regresar a la Constitución del 40 y vamos entonces a perfeccionar la república sobre esa base de consenso. Y yo creo que ahora el ejercicio va a ser fundamentalmente el mismo, sin necesidad de abrazar a la Constitución del 40 como la Constitución, porque es, y hay que reconocerlo, un mamotreto de casi 400 artículos diferentes. Es demasiado grande. Demasiado. Y a Estados Unidos le ha salido muy bien una constitución pequeña que apenas tiene 27 artículos, le ha durado 250 años. Yo creo que deberíamos de aprender algo de ese tipo de constitución, ese modelo de constitución que se refiere, se limita a las reglas del juego y deja lo demás para la legislatura, Ya, que claro, es donde corresponde. claro, claro. Porque de nada vale legislar desde la constitución si al final nadie va a cumplir lo que se está legislando. Que si el salario de los maestros debe ser el X% del Producto Bruto Nacional, ¿a quién se le ocurre hacer semejante cosa? No, era 1940 Esa es también. la Constitución del 40. Claro, claro. Ese fue el momento de la Constitución Pero del 40, fíjate, que por cierto, para los cubanos que no tienen la memoria,
es una constitución profundamente socialdemócrata, Bueno, con sus defectos y sus virtudes. alguien dijo, sobre todo cuando alguien la puso de moda aquí en Miami hace un par de meses, que todo el mundo esgrimía, bueno, mucha gente esgrimía la Constitución de 1940 como si fuera la aspirina que iba a resolver todos nuestros dolores de cabeza. Un analista No. dijo, era una constitución muy europea, en el fondo, muy europea, no caribeña, en fin, pero bueno, a lo que iba, Sí, y latinoamericana también. latinoamericana, ¿verdad? Latinoamericana Yo no también, la porque la conozco, América ¿eh? Latina tiene una larga historia de constitucionalismo Ya. y de llenar la constitución de leyes que al final nadie respeta, no se cumplen y al final no funcionan. Con Sebastián Arco a mí me pasa algo y lo voy a confesar. Como es investigador, como es académico, como es un hombre informado, siempre me da por hacer ejercicio de futurología, cosa que le molesta mucho a los invitados cuando vienen a la radio y la televisión, pero es que no puedo dejar de hacerlo, Sebastián, perdóname. ¿Cómo crees tú que se podrá mitigar el impacto social negativo de los ajustes tras un cambio de régimen? Porque eso va a pasar. Sí va a pasar, es inevitable, pasó en Europa en Ujú, las ujú. transformaciones económicas que se hicieron en Europa Central. Eh, es duro, la izquierda los denominó inmediatamente como terapia de choque para precisamente para deslegitimizar esas medidas de choque de transformación económica. La experiencia de Europa a 30 años, ya más de 30 años de distancia, es que es efectivamente un momento económico difícil, pero es inevitable y es el único camino al verdadero crecimiento económico. Alguien decía, y yo estaba todavía en Cuba cuando leí esta cita, después de la caída del muro de Berlín, eh, muchos economistas de Estados Unidos visitaron los países recién liberados del comunismo y uno de ellos le hizo un comentario a una revista, creo que era Newsweek, sobre las dificultades de transformar una economía comunista a una economía de mercado. Y la metáfora que él usó se me ha quedado. Es muy fácil, dijo él, convertir una pecera, un aquarium, en una sopa de pescado. Lo único que hay que hacer es ponerlo a la candela. Que, Eso fue lo que hizo Fidel Castro con la economía cubana en el año 60, 61, 62. Ahora es prácticamente imposible hacer un acuario a partir de una sopa de pescado. Y eso es lo que vamos a tener que hacer en Cuba. Y es difícil y es duro, pero se puede hacer porque los polacos lo hicieron, los checos lo hicieron, los húngaros lo hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y la lección más importante de esas transiciones en Europa es esta. Los que abrazaron las reformas políticas primero e implementaron las reformas económicas de manera rápida son hoy democracias exitosas, economías prósperas y parte de la Unión Europea. Los que empezaron una transición por la economía y pospusieron las reformas políticas, hoy son Rusia, Bielorrusia, Ucrania y todos los Kazajstanes del Asia Central. Todos se quedaron atascados en dictaduras y no son económicamente prósperos. Esa es la lección más importante. Sí, la terapia de choque es dura y es difícil, pero es el camino más rápido y más probado históricamente para llegar al progreso económico, que es lo que Cuba necesita, lo que necesita cualquier país, claro. la creación de empleos para que la gente haga su vida de acuerdo a lo que ellos estiman que quieren hacer, no a lo que le dice el Estado. Yo, no, ¿Sí? yo recuerdo, hay unos testimonios de los franceses, perdón, de los ingleses cuando la toma de La Habana, pero testimonios puertas adentro, ¿eh? Estoy hablando de la intrahistoria. Y hay uno de los oficiales ingleses que le pregunta, ven acá chico, bueno, no sé si le dijeron chico, ¿cómo ha ido esto en La Habana? Dice, La Habana muy linda, ¿eh? La gente muy linda, pero contra.
Qué bulliciosos son, pero además nunca se ponen de acuerdo con nada, ni con nadie. Nunca, nunca, Es verdad, somos así, somos nunca. así. Y esto no es reciente, esto no es de la Revolución del 33, esto viene desde la Guerra de Independencia. Recordemos que el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, lo destituyeron como presidente de la República y no lo dejaron salir del país. De manera que los españoles pudieron encontrarlo en un momento en la Sierra Maestra y matarlo. Hasta ahí. O sea, Claro. desde ese momento ya los cubanos demostramos que somos muy individualistas, que por un lado eso contribuyó enormemente al crecimiento de Cuba y a la grandeza de Cuba en tantas áreas diferentes, de la medicina, de la cultura, de la música. Pero por otro lado, políticamente es una olla de grillos. Somos una olla de grillos. Es verdad. Y se Y nos no nota. creo que dejemos de ser una olla de No, grillos, hombre, no, no. francamente. No, 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 no. Los noruegos son noruegos, nosotros somos cubanos, es que no hay de otra. Exacto, exacto. Los Sebastián, cubanos lo sabemos todo, lo discutimos todo, lo argumentamos todo. Tú pones 4 cubanos entre un salón y tienes una revolución, no exacto, una conversación. Es así, es esa es la verdad. realidad. Hay que leer la descripción que hace de los cubanos este señor, distinguido periodista que fue director del Nuevo Herald, Luis Aguilar León, en un boceto que él hace que se llama el profeta habla de los cubanos. Eso vale lo que pesa en oro. Eso es una maravilla. Ah, mira, no, Ese lo voy a escrito, buscar. El profeta habla de los cubanos. sí, Debe de estar, Luis Aguilar León. de Luis Aguilar, debe estar en internet. Eh, Sí lo está, sí lo está. sí lo está. Bueno, Sí lo está. antes del punto final, una nota al pie de página. Fíjense que los americanos, cuando están hablando con uno y no concuerdan con nuestro punto de vista, te dicen, hey, ese es good point, ese es un buen punto, pero, ¿y qué decimos los cubanos? Tú no sabes de qué tú estás hablando. Tú no entiendes Exacto. de lo que estás hablando. Y así nos van las Bueno, cosas. cuando leas Aguilar León te vas a Lo voy dar a cuenta buscar. que él habla de Lo eso, voy a buscar y específicamente. compartirlo aquí en el programa, ¿eh? Porque este programa además pretende ser un programa para jorobar la pita, porque si no nos vamos a aburrir siempre. Es Pretende ser una joya. lo voy a Eso que buscar. escribió Luis Aguilar es una joya. Para que el programa se convierta en un ejercicio de sanación y de autocrítica. Sebastián Arco, el director del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, gracias una vez más por estar en el programa. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Siempre es un placer. Mucha Gracias suerte. igualmente. Seguimos, señores.